Muy bien, nuevamente con ustedes, los saludo. Vamos a ver ahora el módulo 3 de esta unidad 6. Este módulo, junto con los otros dos, el 3, el 4 y el 5, van a estar referidos al decreto 351, pero desde un punto de vista muy particular. Vamos a ir viendo, llamemos a vuelo de pájaro, algunos artículos, vamos a ir siguiendo todo el desarrollo y viendo en particular algunos artículos que tengan que ver con el ejercicio de nuestra profesión, no desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista de la instrucción que ustedes tienen y saben que deben hacer, sino cómo hacerlo. Algunas cuestiones que parecen dichas de una manera y en realidad significan otra, o que uno al leerlo asume como obligatorio cuando en realidad es una propuesta o es una directiva no obligatoria. En otros casos, y esto también se puede prestar a confusión, alguna cuestión que no es obligatoria, pero que en el caso de cumplirse determinada característica, se debe hacer obligatoriamente de una determinada manera. O sea, no es obligatorio tener un comedor, pero si uno tiene un comedor dentro de fábrica, ya vamos a ver puntualmente qué ocurre. Sin mucho más que esto, la aclaración de que no vamos a ver, para que no lo esperen, desde el punto de vista, si en algún momento leyeron algún artículo y no lo entendían, es muy probable que no lo veamos ahora, porque no hace esta cuestión. Como siempre, deberán recurrir o a la lectura de la documentación o a la información de algún profesional o algún docente para que se los aclare. Yo voy a puntualmente ver los artículos que hacen al ejercicio de la profesión. Compartimos pantalla y empezamos. Módulo 3. Como dije, no hablaremos de lo que ya saben que deben hacer. ¿Por qué lo saben? Porque han estudiado, porque se capacitaron, porque leyeron, porque conocen la ley, conocen el decreto, saben lo que dice cada uno de los artículos y qué es lo que deben hacer. Lo que quiero tratar de transmitirles en estos tres módulos, el 3, el 4 y el 5, es la mejor forma de poder lograr cómo interpretar algunas cuestiones del decreto 351 de la ley 19.587. Bien, fuera de lo estricto de nuestra responsabilidad, ¿en qué debo intervenir? Fuera de lo estricto de mi responsabilidad. Hay cuestiones de la ley 19.587 que la ley o el decreto no digan que me competen a mí, pero igual debo intervenir en eso. Y vamos a ver en cada caso. Veamos el artículo 3 del decreto 351. Dice: las firmas comerciales, sociedades, empresas o personas existentes, visibles para papá, que exploten, bueno, todas aquellas actividades, asumen todas las responsabilidades y obligaciones correspondientes a la ley 19.587 y sus reglamentaciones. Está subrayado esto. Fíjense que empieza el decreto reglamentario no diciendo que las responsabilidades y obligaciones competen al Servicio de Higiene y Seguridad del Trabajo. Va de suyo, parece una verdad de perogrullo, el decir que dentro de las obligaciones que marca el 351, para las firmas comerciales, sociedades, empresas, etc., está la de contratar a un profesional y que ese profesional de higiene y seguridad del trabajo es el responsable de lo que a él le compete. Pero cuando hablábamos en su momento del convenio de relaciones laborales,
Y yo les decía que es importante escribir cuáles son mis responsabilidades y cuáles son las responsabilidades del responsable de la empresa. En alguna medida estábamos estableciendo que por asumir un servicio de higiene y seguridad del trabajo, nosotros no íbamos a ser responsables de lo que el artículo 3 dice, que es responsabilidad de las firmas comerciales. Pero allí mismo poníamos cuáles eran mis responsabilidades, porque si no, ¿para qué me contratan? No está librado al dueño de la empresa contratar o no a un profesional. Porque si el dueño de la empresa dice, la verdad que yo de esto sé un montón, mi papá tenía la misma fábrica, mi abuelo también, y ya en una época tuvimos uno de higiene y seguridad que nos dijo todo lo que había que hacer, no lo voy a contratar, no lo quiero contratar. No está en sus atributos elegir o no, los tiene que contratar. Pero no deslinda su responsabilidad. Y el que el artículo 3 diga que asumen todas las responsabilidades y obligaciones, no nos exime a nosotros de las que nos compete. Entonces, fíjense que partimos de la misma base que yo en 2 o 3 puntos de esta asignatura les dije, de una manera o de otra. Es importante tener un convenio de relación laboral. Me costó mucho trabajo que los profesionales entendieran que tenían que hacerlo. Acá aparece otra causa del por qué es importante. Continuemos. No, yo lo dejé tachado para no olvidarme de decirles claramente, no vamos a hablar ni de los capítulos derogados, ni de la resolución 886 de ergonomía, ni de carga térmica, ni de la 911 de construcciones. No vamos a hablar aquí de todo eso, ni de muchas otras cosas que hacen a las resoluciones, a los reglamentos, a los decretos, que ustedes han visto en otra parte. Sería redundante que hablemos de carga térmica, cuando seguramente han visto en una asignatura, en una parte de ellas, cómo se hace una carga térmica y por qué controlar eso. Pero sí vamos a ver, cuando llegue el punto del artículo en el decreto 351 referido a carga térmica, algunas cuestiones que no son tan técnicas ni tan estrictas, pero que hacen a que podamos nosotros ejercer con plenitud nuestra función. No vamos a verlo desde este ángulo, vamos a verlo desde otra óptica. Pasamos al artículo 42 y dice, o se refiere a que todo establecimiento que se proyecte, instale, amplíe condiciones, o modifique sus instalaciones tendrá que. Y hay una serie de características que en realidad no nos compete a nosotros. Al dueño de la empresa le están diciendo que debe cumplir con todos los requisitos que marca la ley y el decreto. También le dice, en ese mismo artículo, que cuando realice cualquier modificación, y que esa modificación o ese proyecto pueda condicionar los procesos, los equipos, y que eso involucre un riesgo, lo que nosotros tenemos que tratar, en base a este artículo 42, es de asesorar al dueño de la empresa de cómo hacer las modificaciones, primero desde una forma, de un punto de vista seguro. Segundo, que eso que va a modificar no signifique un riesgo a futuro para el proceso. Lamentablemente, nosotros ingresamos a las industrias cuando ya las instalaciones están hechas, las máquinas están instaladas, los lugares donde van a ocuparse los depósitos ya están hechos, y entonces muchas veces nos cuesta trabajo encontrar una pared libre para colocar un extintor. Sería interesante que este artículo 42
la gente que vaya a instalar una empresa lo haya leído antes de hacerlo, para que contrate a un profesional de higiene y seguridad antes de comenzar a funcionar, para que le indique algunas cuestiones que deben tener en cuenta cuando se construye. Cuando uno va a un depósito, dice, pero este depósito no tiene salida de emergencia sobre el final del depósito, en el fondo. Y no, porque eso en realidad da a la calle y es peligroso poner una puerta. O eso da a otra fábrica y no tenemos posibilidad de romper la pared para tener una salida de emergencia, porque ya está construido, ya está acondicionado. Y si se va a modificar, lo mismo. Cuando uno muchas veces llega a la fábrica un lunes, un martes, y dice, che, yo cuando vine la semana pasada, todo aquello no estaba. Ah, no, en el fin de semana largo aprovechamos y modificamos. Pero si modificaron aquello, ¿por qué no me avisaron? Porque había cosas para hacer que se podrían haber aprovechado. La verdad que no nos dimos cuenta. Bueno, el artículo 42 dice que todo establecimiento que instale, que proyecte o que modifique debe cuidar todos los sistemas de seguridad para que no generen riesgo, o prever que todas estas instalaciones contribuyan a la seguridad. Por lo tanto, tenemos que intervenir. Por lo tanto, nosotros vamos a una fábrica que nosotros somos responsables y están modificando algo, tenemos que ir y decir, discúlpame, ¿qué están modificando? No, me dijo el jefe de producción que cambiara, ir a verlo al jefe de producción, y le dije, escúchame esto, sí, ¿por qué no aprovechamos y ya que están rompiendo, no le damos declive al piso, así no se queda estancado el aceite cuando tenemos un derrame? A esto, en esta segunda intervención, que no es el segundo artículo, es el artículo 42, es a lo que me voy a referir de acá en adelante en los 3 módulos. A dar algunas cuestiones que hacen al ejercicio de nuestra profesión, en la que tenemos o en los que tenemos que intervenir, que no están claramente expresados. Nosotros hacemos el servicio de higiene y seguridad del trabajo y leemos el artículo 42 y dice, todo establecimiento en el que se proyecte o con igual criterio cuando se modifique. Esto es un problema del área construcciones de la empresa, o es un problema del dueño de la empresa, no es un problema de higiene y seguridad. Cuando termine la construcción, yo voy y me fijo dónde tenemos que colocar los extintores. Cuidado que hay muchos profesionales que asumen esta actitud. Yo no me puedo meter porque van a instalar máquinas y esas máquinas tienen que instalar ahí, no hay otra forma de hacerlo. Y uno asume lo que después tiene y hace lo que se puede. No es lo conveniente. Yo les sugeriría que participen y convenzan a los responsables de que si participamos antes de los proyectos, de los nuevos proyectos o de las modificaciones, va a ser mejor para todo el mundo y más barato. Bien. Artículo 46. Todo establecimiento que disponga de servicios todo establecimiento dispondrá de servicios sanitarios adecuados e independientes para cada sexo, en cantidad proporcionada al número de personas que trabajan en él. Los locales sanitarios dispondrán de, y aquí lo saqué porque no quiero que se distraigan ni yo me distraiga, en las características que deben tener. Allí vamos a encontrar, ustedes lo encuentran, lo buscan. Decreto 351, artículo 47, dice que deben tener tantos mingitorios en base a la cantidad de personas, el vestuario debe tener tantos metros cuadrados de superficie por empleado, tendrán que tener una ducha cada 20 personas, 40 personas. Eso es particular y puntual de lo que marca la ley. Pero nosotros también debemos intervenir en esto, desde 2 puntos de vista o desde 3 puntos de vista.
El primer punto de vista elemental de que leemos la reglamentación y debemos informar si se está cumpliendo o no. O sea, si antes había 7 personas trabajando y ahora hay 42, evidentemente habrá que verificar si la cantidad de inodoros, de mingitorios, de duchas, son las que corresponden ahora, y si no, habrá que informarlo y habrá que decirle. El artículo 47, inciso C, dice que debe haber un mingitorio cada 10, o un inodoro cada 10 personas, un mingitorio cada 20. Tendremos que darle al dueño de la empresa, o a quien corresponda, las características que se deben cumplir. La segunda función que debemos cumplir es desde el punto de vista de la higiene y la seguridad, en que tenemos que ver el baño y el vestuario, que estén en condiciones higiénicas, que no haya derrames que sean peligrosos, que si la gente donde se ducha, el piso es muy bonito, de cerámica o de porcelanato, pero con el agua y el jabón en cualquier momento uno se patina y se rompe la cabeza, tendremos que intervenir. Y lo tercero en lo que tenemos que intervenir, porque por eso lo dejé expresamente puesto acá, en el final del artículo 47 dice que la autoridad competente contemplará los casos de excepción. ¿Y qué significa esto? Que en determinado momento nosotros podemos establecer, por una característica particular, que no se cumple con la reglamentación porque faltaría la cantidad de duchas que corresponden, pero el tipo de actividad que se desarrolla, que es muy de oficina, hace que los empleados no utilicen las duchas. Y entonces podremos contemplar que en vez de 4 duchas, haya 3, cuando por ahí, si el número excede 2, 3, 5 personas, la autoridad competente puede contemplar el caso por el cual nosotros justificadamente hagamos una excepción. Entonces, fíjense ustedes, la ley es de cumplimiento obligatorio, lo que fija la ley hay que cumplirlo, pero no necesariamente siempre, si nosotros tenemos el justificativo para pedir una excepción. Es mucho más difícil tener una excepción en riesgos, en microclimas laborales, que para este tipo. Pero es importante que uno no lea solamente la primera parte del artículo y diga, acá hacen falta 3 mingitorios en el baño, 2 inodoros, 4 duchas, por la cantidad de personal que hay. Habrá que establecerlo en base a las necesidades. Otro tanto ocurre, artículos 51, 2 y 3, con los vestuarios. Todo vestuario debe hallarse equipado con armarios individuales, es uno cada 20 personas, armarios individuales, uno por persona, por cada turno. Si nosotros tenemos 3 turnos, mañana, tarde y noche, la reglamentación dice que tenemos que tener un armario individual por cada turno. Así que si yo tengo 10 personas en el primer turno, 10 en el segundo y 10 en el de la noche, con 10 armarios es suficiente. Lo usan a la mañana, a la tarde y a la noche. Acá ocurre al revés de lo anterior. No es demasiado lógico en aquellos lugares donde lo recomendable por el tipo de trabajo y por la contaminación que pueda tener la ropa de trabajo, que la persona todos los días tenga que llevarse la ropa de trabajo y cuando se va a la casa, porque el vestuario a la tarde lo usa otro y a la noche lo usa otro. Entonces uno pone la ropa limpia en su armario, se pone la ropa de trabajo, pero la ropa de trabajo la lleva y la trae. No es lógico. Entonces, lo que vamos a recomendar en esos casos es que haya un armario individual por cada persona, independientemente del turno en el que trabaje. Entonces, si hay 3
turnos, habrá que tener la cantidad de armarios. No siempre ocurre, y esto ayuda, que en el turno noche haya la misma cantidad de gente, no siempre ocurre. Y si así fuera, habrá que, si la reglamentación no lo pide, el dueño de la empresa podrá decir, me piden 3 armarios, yo pongo 3 armarios, no 9. Habrá que explicar por qué y cómo es necesario que haya un armario individual. En este punto, artículo 51, fíjense que dice, todo vestuario deberá, y dice, armarios individuales por cada turno. Eso es de cumplimiento, mínimo obligatorio. Sin embargo, el 52 y el 53 no dicen deberá, no dicen tendrán, no dicen toda empresa deberá contar. Fíjense que dice, cuando la empresa destine un local para comedor, deberá cumplir con ciertas características. Ese deberá es obligatorio, de ahí para abajo, de ahí para atrás, todo lo que pida la reglamentación se debe cumplir, como lo marca la reglamentación, o se podrá pedir alguna excepción que también corresponde. Pero dice cuándo se destina un local. ¿Esto qué significa? ¿Que no es obligatorio tener un lugar de comedor? Exactamente eso significa. No es obligatorio tener un lugar de comedor, por lo menos por lo que marca la ley 19.587 en su decreto 351. ¿Pero qué establece en este sentido la ley? Que la gente no puede comer en el lugar de trabajo, en su lugar específico de trabajo. Entonces, sin duda, habrá que destinar un lugar donde la gente pueda, en el momento o en su horario de descanso para almorzar o para merendar o para lo que fuera, habrá que disponer de un espacio donde la gente pueda, en principio, higienizarse y después comer. Esto es lo que debemos recomendar. En otras épocas era bastante complicado, cuando recién apareció la ley, porque las instalaciones industriales no estaban preparadas, por un lado, porque el concepto que se tenía del trabajo era otro, porque las leyes no marcaban obligatoriedades. Era muy difícil convencer en las empresas para que se destine un lugar de comedor. Y en algunos casos, uno tiene la imagen, yo tengo la imagen, de ver en lugares, cuando uno iba con el auto, ver en algunos lugares un paredón largo de una fábrica y los operarios sentados afuera comiendo un sándwich. Entonces, si no tienen que comer en el lugar de trabajo, que se vayan a comer a la vereda o que se vayan a comer al vestuario. La ley no exige un lugar de comedor. Si tienen un lugar de comedor, se deberá cumplir con lo que marca la ley, pero lo recomendable es que las empresas tengan un lugar digno donde la gente se pueda sentar a comer, higienizándose previamente. Lo mismo ocurre con establecimientos que posean lugar destinado a cocinar. En algunos casos hay comedores con microondas y con una cocina para que se puedan calentar la comida. Y en eso, fíjense ustedes que también, así como yo les explicaba que en los vestuarios debemos ocuparnos, porque la gente se puede accidentar dentro del vestuario, es también nuestra responsabilidad el estado en el que se encuentre. Lo mismo ocurre tanto en el comedor como en las cocinas. Es de nuestra responsabilidad verificar que no haya una cocina con una garrafa, con una goma, conectado la garrafa con la cocina, y una anafe que no tenga ningún sistema de corte por apagado. Cuando si están en aparatos y los trabajadores puedan correr, tienen que reunir ciertas características y es nuestra responsabilidad hacerlo notar.
Bien, y acá vamos a otro punto. Artículo 54. Los locales destinados a los servicios de medicina del trabajo deberán, en términos generales, salvo en empresas importantes, de gran envergadura, con mucho personal, con determinadas características empresarias, es muy difícil, si no se dan todas estas características, que exista dentro de la empresa un lugar físico destinado a medicina laboral o al servicio de medicina laboral. En términos generales, los servicios externos de medicina del trabajo cumplen las funciones de control de ausentismo, de atención de enfermedades no culposas, para ver si siguen o no trabajando, más aún con el tema de las ART, donde uno debe denunciarlo, y es la ART la que define el lugar donde se deben ir a atender las personas que denuncien enfermedades culposas o enfermedades dentro del ámbito de trabajo. En términos generales, no hay lugares destinados al servicio de medicina del trabajo. Y el 55 dice, los locales destinados a los servicios de higiene y seguridad del trabajo deberán, fíjense, los locales destinados a los servicios. No dice, como leímos antes, en las empresas donde se cuente con un local destinado. Dice, los locales destinados a, como lo decía con el de medicina. Deberán ubicarse en las cercanías del área de trabajo, 30 metros cuadrados de superficie mínima, tener oficina, archivo, depósitos para el instrumental y servicio. La realidad es que esto no se cumple en el 98% de los casos. Hay un 2% de los casos, empresas que tienen servicios de higiene y seguridad internos, que tienen, hay muchas que los tienen, y muy importante, que tienen lugares para capacitación, que tienen lugares con proyectores, que tienen lugares, como dice allí, un depósito para el instrumental que se utiliza para mediciones en ambientes de trabajo, que tienen, por supuesto, un baño individual para el departamento de higiene y seguridad del trabajo. Esto no es frecuente, esto no es común. En las pequeñas empresas no existe. A ver, si me preguntan a mí, yo diría que es innecesario. La realidad es que en este caso la ley es excesiva. En una empresa que cuenta con 10 personas trabajando, donde el servicio de higiene y seguridad del trabajo es externo, donde no se justifica de ninguna manera tener instrumental propio, ¿qué sentido tiene destinar 30 metros cuadrados, o sea, un departamento, un pequeño departamento para 2 personas, con todo instalado, para ser usado una vez por semana cuando va el profesional y hace un informe, cuando lo puede hacer sentado en cualquier escritorio en la oficina de personal? Pero esto es lo que marca la ley. El artículo 57. Todo establecimiento deberá contar con provisión y reserva de agua para uso humano. Y aquí se abre un gran tema, el tema del agua para uso humano. Fíjense que no dice agua potable, dice agua para uso humano. ¿Por qué dice esto? Y porque el agua que se debe proveer para los trabajadores no solo debe ser para ingerir, también debe ser para higienizarse y también debe ser para el baño y el vestuario. Entonces, ¿cómo hacemos en aquellos lugares donde el agua, si bien puede ser usada, no es potable por las características que establece la reglamentación, y qué cuidados debemos tener? La ley fija que al iniciar sus actividades, todo establecimiento está definiendo que si se instala una fábrica,
debe prever que el agua, ya sea de red, con lo cual hay una cierta garantía, ya sea de red o sea de pozo, cumpla con las características que fija esta reglamentación. Cuidado porque a veces el agua de la napa no cumple con lo que marca la reglamentación respecto de agua potable. Hay muchos sectores y zonas donde la cantidad de nitratos está por encima del máximo permitido, o donde el arsénico está por encima, o donde por la cercanía de algún establecimiento o de alguna falla geológica, digamos, la napa está contaminada y el agua que tiene la fábrica que se va a instalar no es apta. Bueno, antes de instalarse habrá que averiguar eso. Con posterioridad a haberse instalado y está trabajando, se deberá realizar un análisis bacteriológico semestral y un físico-químico anual. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Tenemos que tomar la muestra nosotros, por supuesto, licenciados en Higiene y Seguridad del Trabajo, no tenemos las incumbencias o la capacidad o la posibilidad de hacer el análisis nosotros. Yo soy licenciado en química, pero tampoco tengo laboratorios, no me voy a montar un laboratorio. Entonces lo que normalmente se hace es derivar esos análisis. En la derivación de esos análisis hay que ser cuidadoso porque nos compete a nosotros que el laboratorio esté en capacidad de hacer los análisis, o sea, que esté habilitado, que realicen el análisis bacteriológico y el físico-químico en todos los parámetros que marca la reglamentación en este artículo 35 y los posteriores. No podemos mandar a cualquier laboratorio a realizar un análisis. Tenemos que ver que el informe de análisis esté firmado por un profesional habilitado y que tenga la firma, que sea el director técnico. Nosotros podemos decir, qué sé yo, si un bacteriólogo, un bioquímico, un ingeniero químico, ¿quién está en capacidad de firmar? Pero en la medida en que esté la firma del director técnico en un laboratorio habilitado con el número de matrícula, y bueno, ya hay más requisitos que se deben haber cumplido y tenemos alguna tranquilidad más. Los resultados deben estar archivados y estarán a disposición de la autoridad competente. Esto es importante, ¿dónde van a quedar archivados? Muchas veces el área de personal es donde uno deja toda la documentación archivada para que cuando viene una inspección lo tengamos a mano. Con el tema de los análisis de todo tipo, quizá por deformación profesional, porque como químico sé lo que pasa con la representatividad de los resultados de los análisis. El informe del análisis, si un laboratorio lo hace con las mejores técnicas, con los mejores equipos, y nos da un resultado a las 10 milésimas de miligramo, esto está perfectamente hecho dentro del laboratorio. Pero si la muestra no es representativa, si el que tomó la muestra no sabía cómo hacerlo, si la muestra se tomó de otro lugar, si el que tomó la muestra para el bacteriológico un viernes lo dejó en el baúl del auto hasta el lunes, y si fue feriado hasta el martes y lo llevó al laboratorio, todo esto debe ser cubierto, debe estar cubierto. Y la mejor forma de hacerlo es que, maestrito a su librito, uno delegue y derive en un laboratorio habilitado los análisis que haga falta hacer tanto del agua como de otros de ambiente de trabajo, chimeneas o lo que fuera. Podemos tomar las muestras y si estamos habilitados y capacitados, la ley dice que nosotros tenemos o podemos intervenir. Hay cursos de tomadores de muestra
que los dicta el Consejo Profesional, que se pueden hacer, uno puede tener, pero sepamos que nosotros tomamos la muestra, la llevamos al laboratorio, y el laboratorio tiene la obligación de informar que el resultado de la muestra es del frasquito que llegó al laboratorio y lo llevó el licenciado en higiene y seguridad fulano de tal. De ahí para atrás es responsabilidad nuestra. Si viene una autoridad competente, toma una muestra y el análisis les da mal, y nosotros tenemos una contramuestra, hacemos todo como, pero el análisis está mal, bacteriológicamente está mal, nosotros tendremos que dar explicaciones si tomamos bien la muestra o no. Si el laboratorio hizo el análisis, nosotros podemos decir, mire, vino al laboratorio fulano, tomó la muestra, esto se empeoró desde que se tomó la muestra hasta ahora, pero no es responsabilidad mía. Si tomamos la muestra nosotros, es responsabilidad. Acá volvemos al punto de agua de uso humano. Se entiende por agua para uso humano la que se utiliza para beber, higienizarse o preparar alimentos y cumplirá. Y están todas las características que pueden encontrar en el artículo 57 y siguientes para el agua. Dice también, y ahora les hago una aclaración de lo anterior, donde la provisión de agua apta para uso humano sea realizada por el establecimiento, ¿qué quiere decir? Que no hay un tercero, que no es Obras Sanitarias, que no es la Autoridad del Agua, que no es AISA quien provee el agua. Si es agua agua corriente, esto no hace falta, pero si la provisión de agua la hacemos con una perforación dentro de la empresa, se deberá asegurar en forma permanente una reserva mínima diaria de agua de 50 litros por persona y por jornada. Acá también debemos intervenir. ¿Qué significa esto? Que si hay 200 personas, hay que tener 10.000 litros de agua, o tenemos que garantizar que con 2 tanques de 1.000 litros y una bomba que funciona automáticamente siempre está la posibilidad de tener 50 litros por persona y por jornada. Esto es lo que tenemos que tener como criterio. A esto quiero referirme yo. Y fíjense ustedes el paso anterior, o lo que dice antes, si nosotros no tenemos agua, si tenemos agua que no es apta para consumo humano, pero sí que es apta para uso humano, que se puede usar para bañarse porque no cumple desde el punto de vista, por ejemplo, que tiene arsénico por encima, o nitrato por encima de los parámetros permitidos para ser bebida, pero se puede usar para bañarse, lo que podemos hacer es comprar, cosa que muchas empresas hacen, bidones para la provisión de agua. En estos casos particulares, tampoco nos podemos desligar de la responsabilidad de pedirle a quien provee el agua el informe del análisis con los resultados bacteriológicos y físico-químicos. Nos tienen que traer un certificado de análisis. Y debemos mirar que esté realizado por un laboratorio habilitado, aunque sea de la misma empresa o externo, y también debemos verificar que quien firma el protocolo, el informe de análisis, sea un profesional con incumbencia y tenga el número de matrícula, porque si no, es un papel sin valor. Entonces, tenemos la provisión de agua y en esos casos tenemos el bidón con el dispenser. ¿No tendríamos cada tanto que verificar la higiene del equipo y tomar una muestra o pedir que se tome una muestra del agua que están utilizando las personas independientemente, como también ocurre con las perforaciones? La perforación puede estar en perfectas condiciones, el agua de bidón puede estar en perfectas condiciones, pero tanto en el tanque, en las cañerías, como en el dispenser puede haber contaminación. Yo les pregunto, ¿no nos corresponde a nosotros estar atentos a eso? Sí, nos corresponde a nosotros. Tenemos que verificar que haya higiene,
tenemos que pedir el cambio del equipo a quien nos provee con la frecuencia que haga falta. Tenemos que, ya vamos a ver, hablar con el encargado de mantenimiento para cuando corresponde, para que se haga la limpieza, higienización del tanque, la reserva y las cañerías del agua. Todo eso es parte de este artículo que prevé que la empresa debe proveer de agua para uso humano a todo el personal. Bien. Aquí finalizamos con este módulo número 3. Continuamos con el decreto 351 en el módulo número 4.